do. I had to do it all the hard way. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos a una nueva edición de Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en Televisión Ferrol. Saludos cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con especial afecto, como de costumbre, a nuestros espectadores en Hispanoamérica. Bien, hoy vamos a tratar un tema que ya preanuncié la semana pasada, la alquimia, un asunto de particular interés y relevancia histórica que posiblemente nos haga volver a un nuevo programa en un plazo, ya veremos cuál, pero en todo caso voy a hacer un comentario previo. En principio, una curiosidad anecdótica ocurrida aquí, en las calles de Ferrol, y otra que tiene que ver con una noticia de Santiago de Compostela, pero que sería trasladable por razonable imitación al caso de Ferrol, acaso con interés fecundo. Bueno, la anécdota está en que este día alguien me paró en la calle, alguien naturalmente al que conozco, y de una manera muy confidente y cariñosa me dijo: tendrías que hacer un programa sobre el Rena. El Rena, naturalmente, para los ferrolanos que nos oigan, ya sabe de qué se trata, y para los espectadores que no nos oigan, que no reconozcan lo que es el Rena es la apócope de Renacimiento. Es un teatro nacido en Ferrol en los años 30 y que pasó a ser después cine y conservó un poco lo de teatro, pero fundamentalmente cine, un cine querido naturalmente por los ferrolanos y que sufrió avatares muy circunstanciales hasta que hace ya un par de decenas de años se incendió. Bueno, es verdad, cualquier día tendríamos que hablar del Rena como posibilidad de recuperación. En fin, ya se verá. En todo caso, la otra circunstancia a la que me refiero es que el pasado día 22 de agosto se inauguró en Santiago un mercado gastronómico denominado La Galiciana, aprovechando unos bien cumplidos, yo creo que 1.200 metros cuadrados de una antigua ferretería. Bueno, pues allí, con una media de visitantes al día de hoy de 2.000, que no está nada mal, pues hay un patio central con mesas, mesas corridas, con sillas y con muy diversos locales de restauración, muy variados, incluyendo rincones coquetos, eso que ahora, por aquello de la concesión al anglicanismo, que diría la señora Calvo, parafraseando a como escribe mi hija Irene, pues dicen corners. Bueno, pues el corner es un rincón coqueto. Eso que ahora dan en llamar, ya digo, corner. Espacios para degustación de café también, tiendas gourmet, etc. Y todo esto en un horario ininterrumpido de 12 a 12. Y los fines de semana ya la madrugada se pasa al cierre a las 2. Naturalmente, esta variada oferta se completa además de una manera atractiva, singular, estimulante e imaginativa, con música en directo, con catas de productos, con ferias vinícolas y con actividades variadas vinculadas al ocio cultural. Dispone además de servicios complementarios como catering y, por otra parte, se reservan espacios para la promoción de cualesquiera iniciativas que puedan surgir desde cualesquiera punto de vista, cultural, comercial, etc. Y yo me pregunto y traslado
a quién o quienes proceda, que seguramente será un plural de importancia, yo le traslado el ruego, y habría que decir también la exigencia, que todo es compatible, con que haya alguna iniciativa imaginativa en Ferrol que permita cosas de este tipo. Este día se produjo, creo que de una manera razonablemente interesante. No estaba yo aquí ese día, por lo tanto no, en fin, no sé muy bien cómo fue, pero se abrió un viernes el mercado a horario completo. A mí me parece que por ahí deben de surgir las cosas, por ahí deben de circular. Me parece pues que el ejemplo de Santiago de Compostela, en una relación adaptada razonablemente a la ciudad de Ferrol, sería una iniciativa de particular interés. En fin, ahí queda como expresión de deseo, como mínimo, y no sé si como agenda de trabajo, ojalá. Bueno, en todo caso, hoy nos vamos a referir, como dije, a la alquimia. La alquimia, o arte magna, que también se llama así, en una frase francamente, no sé, literariamente interesante, tiene su origen en la ciudad de Alejandría. Seguramente para muchos espectadores no diré nada nuevo, pero me parece introducirlo de este modo. Se inicia en la ciudad de Alejandría, pero es verdad que de una manera confusa, imprecisa, porque solo está basada en referencias atribuibles a la transmisión oral. Documentos escritos ya no queda de eso, ¿no? Pero si nos ponemos en Aristóteles, algo seguramente ya de la parcela más querida de Emilio Saldaña, no digo Aristóteles en sí mismo, que eso ya lo dirá él, pero en todo caso, Aristóteles, el año, en fin, casi 400 antes de Cristo, algo menos, sus planteamientos se basaban en leyes físicas denominadas simpatías o antipatías. Todo esto nos lo puede recrear en cualquier momento Emilio Saldaña, como digo. En diferencias cualitativas y no cualitativas. En definitiva, en conceptos fácilmente reconocibles por una gran mayoría de las personas. Tierra, aire, agua, fuego, siguiendo los elementos básicos de Empédocles: tierra fría y seca, agua fría y húmeda, aire caliente y húmedo, fuego caliente y seco. Ya estamos en la transmutación. En eso consiste la alquimia, verdadera inspiración, por lo tanto, de la alquimia, de un elemento a otro, de una materia a otra, era perfectamente posible a condición de lograr cambiar sus cualidades, considerando además que la mezcla de distintos elementos no es sólo física, sino que da origen, como se sabe, a una nueva sustancia con características particulares, o sea, el principio de la composición química. Y en esto ya sería, en todo caso, nuestro invitado quien pudiera decirnos más cosas. Bien, en Alejandría se producen estas aleaciones variadas de oro, plata, en fin, vidrios, fabricantes egipcios que, junto con sus técnicas, aportaban ritos y modos artesanos, tabúes, de todo lo cual se ocupó de exponer con singular maestría alguien al que probablemente tengamos que dedicar algún programa, no sé si parcial o total. Mircea Eliade, filósofo rumano, historiador de las religiones, por el que yo tengo particular simpatía y desde luego admiración, en su libro Herreros y alquimistas, una edición española del año 74. Bien, en todo caso, los minerales en esta tradición son identificados con fetos, el horno pasa a ser el claustro materno y hay que escoger días a propósito, días fastos para la inauguración del horno, considerar a la naturaleza como madre de los metales, que los hace crecer como a las plantas. En fin, que hubo un momento en que llegó a fundirse la técnica de los vidrieros, tintoreros y orfebres con la filosofía griega de la naturaleza, en un intento común que pronto se convirtió en la obtención de materiales brillantes y lujosos,
la púrpura, plata, oro, estaba pues naciendo la alquimia. Y ya con esto, naturalmente, voy a saludar a Emilio Saldaya, que lo tengo a mi derecha, como de costumbre. Hola Emilio, Hola. Buenas noches. Tenemos este sábado 29 de septiembre, en fin, una propuesta cuasi esotérica, o ya se verá, ¿no? Sí. Y seguidamente voy naturalmente a darle la bienvenida a nuestro invitado, que ya tendría yo que amonestarlo porque hace cosa de un mes largo que tendría que haber pasado por aquí antes. Pero bueno, fueron ocupaciones de carácter profesional y otras que nunca se sabe, avatares circunstanciales, los que le impidieron venir antes. Pero continuará viniendo con la regularidad de vida. Me estoy refiriendo a Miguel Álvarez Soaje, farmacéutico y doctor en Historia de la Ciencia, con el que ya otras veces hablamos de circunstancias relacionadas directo o indirectamente con la alquimia. Por ejemplo, cuando hablamos de un nombre que probablemente vuelva a mencionarse hoy, Raimundo Lulio, el mallorquín Raimundo Lulio. Bueno, en fin, bienvenido Miguel, buenas noches, un placer verte otra vez. Muy bien, igualmente, buenas noches. Vengo poco, pero vengo el día de mi santo, que es 29 de septiembre, San Miguel, Arcángel, con lo cual creo que ya estoy disculpado. Bueno, por favor, no, a ver, que era un comentario cordial, No. lo sabes Por perfectamente. supuesto, por supuesto. Además, Pues- viene, eso sí, es decir, en fin, yo haré lo posible para que vengas con Encantado, más encantado. regularidad disciplinada. Muy bien, encantado, sin problema ninguno. Bueno, pues venga, Pues- teníamos más o menos la... Bueno, no sé si Sí, estás encarrilada. no sé si estás de acuerdo más o menos en lo que decía, puedes apostillar lo que gustes, como Sí, es natural, y si no, adelante, en todo caso. Efectivamente, habría que ver en qué época surge. Es decir, estamos hablando casi de los orígenes de la química. Entonces, poner una fecha de inicio es bastante difícil, ¿no? No, y Por no de decir cierto modo imposible, ¿no? irrelevante, ¿no? Y además Sí, irrelevante claro, totalmente. claro. A lo que nos afecta como país europeo es la alquimia en Europa, y es una ciencia. Yo es que lo tengo como tal ciencia, y me gustaría recalcar que se debe eliminar de la alquimia esa connotación esotérica de pseudociencia, que es una imagen que nos ha llegado hoy en día ajena totalmente a la realidad. Sí, bueno, totalmente. disculpa, yo fue una medio broma que le hice con lo de esoterismo Sí, a pero Emilio, pero hablé ya de ciencia, es Sí, decir, sí. hablé la referencia aristotélica, en fin. Claro. Pero Es es que que lo que ha cambiado es el concepto de ciencia. Lo que era ciencia en el tiempo de Aristóteles puede no serlo para nosotros. Claro. Ahora es que hoy el en día- enfoque es, claro. digamos, científico, Eminentemente entendiendo científico, la totalmente ciencia científico. según Por el supuesto, paradigma por de La la ciencia ha evolucionado, pero es que hoy en día tiene incluso una connotación casi peyorativa, ¿no? La Bueno, alquimia se desde ve el como algo nacimiento de la química. la astrología, Sí. etcétera, ¿no? Es como Y- la astrología, la astronomía, pues Sí, y en este caso, hasta el siglo XVIII estamos hablando de una ciencia. De una ciencia como cualquier otra, es la filosofía natural, y allí entra todo, entra la física, entra la química, que era la alquimia, y entra todo estaba mezclado. Venga, Entonces, adelante, es una adelante con eso, que ya ciencia. la indicación está hecha y clara. ¿Qué ocurre? Que tiene una cierta dificultad en cuanto a que sí reconocemos en la alquimia que su objetivo puede ser la transmutación de un metal al oro, o también la transmutación humana. O sea, tiene esa doble connotación. sí, pero yo Pero- distinguiría ahí el aspecto material, la consecución de, bueno, convertir el Del- plomo en oro, o Sí. encontrar la panacea que cura las enfermedades, o el elixir de la inmortalidad, y lo que sería la transmutación espiritual, que sería una especie de camino interior donde la alquimia es más bien la simbólica de una evolución personal. Pero todo eso, O sea, aunque vayan unidos, pueden distinguirse. iba unido hasta el siglo XVIII. Pero se pueden distinguir. Era una rama de la ciencia tal cual, ¿no? Entonces, es a partir del siglo XVIII cuando surge la química, y la alquimia queda ya relegada prácticamente a mediados del XVIII, ya nadie habla de ella, aunque sigue habiendo
libros que sobre hermetismo, etcétera, que todavía se van publicando, pero vamos, ya no, hasta hoy. Es decir, sigue habiendo hermetistas en el siglo XX. Pierden la base científica, ¿no? Pero exactamente, yo diría que divergen de la ciencia. A final Y del siglo entonces XVII. muchas veces lo que hacen es reconvertir el proyecto alquímico más hacia ese lado que llamaba espiritual, Sí, de la búsqueda exactamente. interior y de la evolución personal, que hacia el lado material antiguo de encontrar un método efectivo de transmutar el plomo en oro o la piedra filosofal en el elixir El bebible. objetivo, o sea, hay dos momentos, quizá, o dos épocas en la historia europea donde tiene su hueco la alquimia, la Edad Media, por supuesto, y en el Renacimiento, ¿no? En la Edad Media un poco va enfocado al bien material, circula, todo el conocimiento alquímico circula en forma de manuscritos, y eso es lo que da pie a que se cuelen obras pseudo lulianas o obras falsas atribuidas principalmente a Arnau de Vilanova o a Ramon Llull, por ejemplo, entremezcladas pues con obras de Roger Bacon, de Alberto Magno. Ahí se cuela todo. Nadie tiene la capacidad de discernir si eso es real o no. Entonces esa alquimia es una amalgama. En el siglo XVI, Pero bueno, XVII, yo quería decir, parte de la culpa de esa consideración como mestiza de la alquimia deriva de que determinadas personas son a la vez científicos y alquimistas. Todo Por ejemplo, estaba Bacon mezclado. es el origen, digamos, del empirismo Sí. científico, de la ciencia experimental, en cierto modo, o por lo menos remoto, y al mismo tiempo alquimista, y pues Alberto Magno y Tomás de Aquino son al mismo tiempo filósofos rigurosos y sistemáticos y también alquimistas, y esto culminará todavía Todo. en Newton. Claro, todo Es el estaba último de los entremezclado. grandes magos. El último de los grandes alquimistas. El que último de los eso, grandes magos babilonios. Lo íbamos a comentar ahora. La frase de Keynes no es mía, el último de los grandes magos Sí. babilonios. Pues al bueno de Isaac Newton se descubrieron en los años 30 miles de manuscritos donde Newton jugueteaba con la alquimia. Pero claro, hay que pensar en qué época surgen esos manuscritos. En el siglo XVII, con lo cual no es un anacronismo de Newton, sino que Newton está en su época. Y en su época, igual que redacta los Principia, que son el documento científico más destacado en la historia de la ciencia, también juguetea con la alquimia, por supuesto que sí. Robert Boyle también, por ejemplo. Entonces, no es ninguna cosa rara que la alquimia en esa época siga todavía ligada Lo que pasa a la es lo que quiero ciencia. decir yo es que al lado de eso están los alquimistas puros, es decir, lo que hoy consideramos mistificadores, Flood, etcétera, Sí. todos estos alquimistas esotéricos y nada más que esotéricos. Exactamente. Sí, a ver, y en este sentido, porque es una personalidad, creo yo, relevante, digo en el conocimiento público, ¿dónde, os pregunto, dónde encuadraríais a Paracelso? Paracelso Porque yo creo que es interesante, sobre todo por lo que, es decir, el concepto del homúnculo. El homúnculo. Es decir, que el homúnculo, que yo creo que es para pararse un poquito a describirlo. Sí. Es un poco de todo. Es un cuentista, pero también es Teofrastos Bombastus, ¿te refieres? Ese. Pero también su aportación a la química o a la farmacia, podríamos decir, pues es fundamental. Claro, todo lo que es la por eso espagiria, preguntaba yo. que hablábamos antes, Claro. la medicina basada en los destilados, surge a partir de los escritos de los estudios de Paracelso. Entonces, Todavía hoy se hacen tinturas, las famosas tinturas son los es un herederos destilado. de los destilados. Claro, de- no, la imagen que tenemos de las boticas antiguas en los monasterios con los alambiques y tal, eso surge en el siglo XVII, el siglo XVI, y principalmente la época dorada es el siglo XVII, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver con los árabes? ¿Lo inventaron ellos primero y pasó a Occidente? ¿Fue una cosa...? Bueno, no sé si alambique, pero Sí, la yo- alquimia la como palabra- tal... No, me refiero a la técnica del alambique, destilado. sí, el alambique. simplemente. Ah, la palabra el destilado, Sí, hombre, evidentemente la alquimia, su propio nombre lo indica,
Sí, bueno, por la propia raíz de la palabra, claro, por supuesto, claro. Pero, tiene una etimología discutida de todas formas. Alquimia viene de algimilla, pero esa alquimilla se ha discutido si proviene de Khmer, que es una palabra de negro para los egipcios, Sí, con lo cual debería retrotraerse antes. negro, humedad, una cosa Sí, así, negro, sí. sí, bueno, en Egipto la Tierra Roja era el desierto que Exacto, rodeaba la Tierra exactamente, Negra, y exactamente. Egipto era el país de la Tierra Negra, porque la Tierra Negra es fertilizada, la tierra fértil que queda después de que se retira En el efecto, Nilo tras sus crecidas anuales. En efecto. Y entonces esa es una etimología, bueno, discutida. Y la otra es que viene de una palabra griega, jamaya o algo así, que quiere decir mezcla bueno, que sería fusión, pero también podría ser destilación, la mezcla del atanor o del alambique o del tal. Esas Pero son bueno, las estábamos en etimologías que se Paracelso, manejan. quiero decir, Claro. Paracelso o los alquimistas, bueno, en el Paracelso, homúnculo, ¿no? la química actual o la farmacia actual o la medicina debe a Paracelso o debe a la alquimia lo que es la metodología en cuanto al destilado, o sea, lo que inventa Paracelso inmediatamente se aplica en medicina. Por cierto, los alambiques del aguardiente. Exactamente. Es que los destilados, son el origen de los aguardientes. Yo Todos. creo que los alambicadores del aguardiente son los últimos alquimistas. Exactamente, Bueno, eso, ¿sí o no? eso lo iba a comentar, que bueno, pues lo siento. tan antigua parece la alquimia, pero ha llegado hasta nuestros días, y más aquí en Galicia. Pero que es curioso que claro, si eso claro, viene de los árabes, que son señores que tienen prohibido el alcohol, no utilizaban los alambiques para destilar, en fin, licores. No, pero para Sin destilar embargo, en Occidente, plantas sí. y utilizarlas con Claro. fines médicos. ¿Y cómo se sí. pasa entonces de esas tinturas medicinales al agua de vida y a los aguardientes bueno, occidentales? Porque digamos? eso se utilizaba para buscar ese licor, ese En principio eran disolvente también- universal. Y eran Ese- también medicinales, porque todavía el agua del Carmen y estas cosas tienen esa fama medicinal, y Sí, los monjes sí. y estos, yo no sé si se excusaban en lo medicinal de los licores, pero Sí. bueno, cualquiera haya probado el eucaliptine, por ejemplo, que es una bomba. todos son bebidas en origen, medicinal. Sí. El chartreuse, el de los benedictine, cartujos. eucaliptine, De todos los son bebidas medicinales, eso sí. Y volviendo a Paracelso, de aquella época, el tema de los destilados Te falta llega el homúnculo, hoy en día, no te la olvides gente del sigue homúnculo. destilando sin saber que el Claro. origen de esa destilación es la alquimia, es el destilado del siglo XVII. Sí, se buscaba... Pero bueno, en definitiva, la pregunta que yo hacía para Celso... Por el digamos homúnculo, que- a ver. No, eso no. Ah, no. Bueno, no, sí, también tiene su curiosidad, no sé si podemos pararnos hoy a eso, ¿no? Pero sí, yo preguntaba por Paracelso qué os parecía, sí, y parece ser que, en fin, una cosa y la otra, ¿no? Impostor y al tiempo... sí, no está Bueno. claro qué era suyo, qué no era suyo. Y desde luego la versión de su vida es bastante fantástica. Sí, es un poco Sí, rocambolesca. Bueno, pues pero venga. todos, por ejemplo, la vida de Nicolás Flamel, también, pues otro. alquimista eminente, y es todo turbio en torno a su vida. Incluso parece ser que cuando fueron a su tumba no estaba el cuerpo, entonces ya eso echó a volar que este hombre había conseguido efectivamente la vida elixir, eterna y tal, ¿no? Podríamos retomar un poco el tema, uno de los objetivos que es de la alquimia, Claro. es no solo conseguir transformar metales en oro, sino conseguir el elixir de la vida, o sea, conseguir una eterna juventud, digamos, Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque igual que se puede transmutar un metal en oro, el ser humano impuro, mediante esa piedra filosofal, ese lápiz philosophorum, puede conseguir la perfección, se puede conseguir la perfección a través de el procedimiento del proceso alquímico. Pero en ese sentido, la piedra filosofal sería en realidad un símbolo de la elevación espiritual del iniciado. La clave de todo el proceso alquímico es la piedra filosofal, porque es donde nadie dice cómo se puede conseguir y todos te explican cómo conseguirla. En cualquier tratado de alquimia, uno de los últimos, lo traigo hoy aquí, que es este,
Alquimia tras la piedra filosofal, de Luis Silva. Luis Silva, al que yo tengo la suerte de conocer, es inspector de policía en una ciudad a las afueras de Barcelona, y escribió este libro. El hombre se dedica a este tema de la alquimia. Y a pesar de que en la introducción te dice, bueno, te voy a desvelar realmente cómo conseguir la piedra filosofal. Esto es chino. No hay forma de conseguirlo. Bueno, No es hay que forma de conseguirlo. yo creo que Bueno, los reiterados fracasos, porque siempre que hay un éxito, el éxito no se puede contar y es legendario y nunca se encuentran Claro. lo que llamaríamos pruebas científicas, ¿no? Pero es que además aquí Observaciones. hay otra cuestión en la alquimia, y es que hay un componente místico, religioso, como queréis llamarlo. iba a citar yo eso. Entonces, claro, esotérico que yo creo le que llamaría sí, yo. Claro, claro. solo el adepto, o sea, uno llega a ser adepto, con el calificativo de adepto, cuando hay una predisposición de Dios para que este y no el otro lo sea. Una gracia. Con lo cual es una gracia divina. Cierto determinismo. Sí, entonces tú, si no has llegado a conseguir la piedra filosofal, Es porque no lo mereces. para transmutar, es que no lo mereces. La explicación es correcta. Si tú no lo consigues es porque no lo mereces. Bueno, vamos a Claro, reflexionar con lo sobre cual esto. eso es incontrastable, ¿no? Claro. Porque Claro, el es que lo ha conseguido no te lo va No lo va a decir. no te lo va a decir y no lo vas a poder comprobar nunca ni saber Nada, nunca, nada, nada. y el que no lo consigue constata que es posible pero que no lo consiguió. Claro, pero Vamos además a ver, el proceso es muy complicado. Un alquimista, no solo alquimista, otras cosas también, sumamente reconocido, Enrique Cornelio Agripa, que por cierto a mí me inspiró un pequeño relato, que es otra historia. Cornelio Agripa, que tenía frecuente relación con Carlos I, es decir, Carlos V de Alemania. En realidad tiene una frase en la que habla de que lo oculto debe permanecer oculto. Es decir, yo creo que la inspiración de la piedra filosofal tiene algo que ver con eso. Pero claro, pero eso, naturalmente, lleva a situaciones de fraude potencial. Claro. Pero es que hay muchas obras científicas, incluso de cierto renombre, las de Van Helmont, por ejemplo, en el siglo XVII, que describen cómo es. Dice, no, es que es una sustancia con una consistencia como de cera, de color rojo, que se deshace como un polvo. O sea, llegan a describirla perfectamente, con lo cual ahí es donde engañan, dicho de esa manera, al que quiere iniciarse. Es decir, oye, fulano lo consiguió, yo puedo conseguirlo Es que también. mira, si Bueno, los ahora- motivos no, ahora ya de no buscar la podemos seguir, iniciación, no, yo quiero decir una cosa, si los motivos de buscar la iniciación son precisamente materialistas, ya tiene que salir mal a la fuerza. Ya, claro. Es decir, el que busca la piedra para el oro, para enriquecerse, ya está mal enfocado, ya está desencaminado. Desde el inicio, ya no ha totalmente. entendido lo que es el camino. Exactamente. Sí, pero yo creo que es una reflexión que hacemos hoy. Me temo que en No, aquel se ambiente, hizo siempre. en aquel ambiente, Lo que digo, pasa es que muchos decían, no, a mí lo que me interesa es el camino, pero en realidad lo que querían era el oro. a eso quería decir. Pero siempre hubo de los bueno, otros, ¿eh? pues a ver, permitidme, porque tenemos que dar entrada, ya teníamos que hacerlo hace un ratito, a nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Y hoy, que va de recomendación de lectura, a ver si somos capaces, yo el primero, Eso. ¿eh? ¿Lo ves como, verdad? Sí, sí, sí. Claro. Caminemos prestamente, y yo el primero, Exactamente. por la senda constitucional. Claro, al modo fernandino. Sí, ¿verdad? Eso es. Bueno, pues vamos con la recomendación de lectura y alguna que otra cosa suelta así por encima, de una manera sucinta, pero esencialmente interesante. Venga, Hombre, yo creo que adelante. nuestros dos libros tienen una cosa en común. Son recopilación de escritos breves, el tuyo de escritos muy breves porque son de periódico, el mío Sí, de claro. unos escritos un poquito más amplios porque son artículos de revistas. Pues adelante con el tuyo, venga. De revistas de arte sobre todo, pero en lo demás pues son completamente diferentes. Lo que vengo a proponer yo es un libro sobre Picasso. Jean Clair es el director del Museo Picasso de París, es un experto mundial
y ha escrito pues muchas cosas sobre la melancolía en el arte, sobre los motivos melancólicos en el arte moderno, en el expresionismo y la continuidad de las antiguas teorías saturninas de la melancolía en el arte de hoy, pero también ha escrito, como es lógico, sobre Picasso. Entonces, en este librito que se llama Lección de Abismo, 9 aproximaciones a Picasso, pues reúne 9 escritos cortos, espigados ahí de su amplia obra, por revistas y por congresos y actas y libros y cosas, y los junta aquí. Son básicamente 9 artículos entre sí diversos, que no tienen más hilo conductor o más comunidad que la temática de referirse a Picasso. Entonces, primero voy a leer así los más interesantes de los títulos de estos artículos, y a comentarlos mínimamente, y luego leeré un parrafito para que se vea un poco el tono de la escritura de Claire, que es muy francés y que, bueno, yo creo que merece la pena oírlo resonar un poquito antes de entrar a leer, que eso ya queda para cada uno, el que se atreva en su casa. Los capítulos más interesantes para mí de este libro son El último hijo de Saturno, donde se muestra un poco esa querencia por lo melancólico, lo saturnino. Saturno es el dios de la melancolía. En la época de Saturno, la era de Saturno es una especie de Arcadia feliz que los griegos consideraban anteriores a la época de hierro que les había tocado vivir, que es una época histórica. Y entonces sobre Saturno pues hay muchos libros conocidos. El más conocido seguramente, Saturno y la melancolía, de Panofsky, y el de Susan Sontag, Bajo el signo de Saturno. Pero bueno, es un tema muy... Entonces él, pues como es un especialista en la melancolía, coge al Picasso más melancólico y analiza un poquito el tema en los cuadros, sobre todo de la primera época, y bueno, es un libro muy interesante realmente, donde Bajo el sol de Saturno es el título, por ejemplo, de uno de los trocitos, que recuerda naturalmente a Bajo el sol de Satán, un libro famoso de Bernanos, un francés, porque este señor está todo el tiempo haciendo referencias oblicuas a un montón de cosas que el común de los mortales pues necesitamos consultar en internet o leer una nota a pie de página para que nos aclare, pero en eso consiste parte de la fascinación de sus comentarios, ¿no? Sol negro de la melancolía, el de Picasso Cristóforo, y entonces se dedica a base de estos comentarios a luego coger obras concretas y relacionarlo con estas cosas que se le van ocurriendo. Cristóforos, de Cristóbal, es el que lleva el Cristo, el que porta el Cristo, San Cristóbal, ¿no? Entonces este de Cristóforo de Picasso es a propósito de si efectivamente Picasso, el melancólico, lleva el Cristo como se lleva el signo de la resignación y del dolor. Se refiere sobre todo al Picasso juvenil, es decir, al Picasso de la zozobra barcelonesa y de los primeros años de París, que todavía no había triunfado absolutamente como después. Otro capítulo muy interesante es el segundo, que se llama El desnudo y la norma, Klimt y Picasso, que parte del hecho de que en 1907 Picasso pinta las señoritas de Avignon, y Klimt, en el otro extremo de Europa, en Viena, pinta el retrato de Adele Bloch-Bauer, un retrato muy conocido, que inicia como la segunda época de Klimt, que es 20 años mayor que Picasso. Y entonces el hilo conductor es cómo esos dos autores, desde perspectivas o desde posiciones completamente contrarias entre sí, están al mismo tiempo desafiando la norma del arte clásico que todavía perdura un poquito a principios del siglo XX, y están ya abriendo una época completamente nueva, que es el arte moderno, que en realidad empezó ya a finales del XIX, pero que aquí recibe su espaldarazo definitivo. Un capítulo muy interesante, este de El desnudo y la norma. Y después, bueno, sobre el ojo y la mujer, tiene unas cosas que son un poquito lisérgicas, pero realmente fascinantes. El tercer capítulo se llama Picasso Trismegisto, que seguramente te gustará, ¿no? Hermes Trismegisto, en fin, la referencia fundamental de todo el esoterismo y de todo lo alquímico, ¿no? Entonces, Picasso Trismegisto es en realidad el título que le pone a un artículo que subtitula Notas sobre la iconografía del Arlequín. El Arlequín es un tema del Picasso azul y rosa de ese tiempo, hay que recordar un poquito el Picasso depresivo de esa época, pero también el Picasso más bonito, si esto es importante todavía en un autor como Picasso, donde no es la belleza precisamente lo fundamental, sino otra cosa, ¿no?
Y de ahí, precisamente, voy a leer el trocito que quería leer sobre el tono. Empieza ahí, y bueno, está analizando un poco las pinturas circenses y el de Saltimbanquis, la niña de la bola, bueno, la equilibrista de la bola y otros cuadros, y dice: cielo de carpa o loma de desfile de los feriantes. Picasso nos habla de una cosmología. Bajo la gracia de las figuras, su melancolía y su ligereza, quizá de una adivinación también. En aquellos años en los que en su obra se multiplican las menudas siluetas de los arlequines y los saltos de los acróbatas, un mundo acaba y nace otro. Entre el comienzo del siglo y la Primera Guerra Mundial, el tiempo de un derrumbamiento de los equilibrios, del que el derrumbamiento de los cuerpos, vuelo o caída, es imagen. Es una época de carnaval, un tiempo de Adviento y de martes lardero, con sus cabriolas y sus máscaras. Es un momento de regreso ritual en el que los ensayos de los actores son también un ensayo simbólico de la creación mediante el baile y el salto. Es un momento de paso y un episodio de un mundo al revés, con la abolición de las normas, la experiencia de la inversión de los valores, el cambio de condiciones entre amos y esclavos, poderosos y pobres. Los bufones ocupan el lugar de los reyes. Pero es también tiempo de ruptura, el momento decisivo tras el cual nada volverá a ser como antes. Una sociedad antigua se derrumba y otra se construye. Bueno, así escribe Jean Clair. Los otros capítulos que me interesan son Eros y Nomos, que vuelve un poco, Eros es el amor y Nomos es la norma o la ley, que vuelve un poco a cómo el deseo en el arte moderno consiste en un desafío constante de las viejas normas del arte académico, y que toda novedad es un poco las vanguardias, y Picasso como vanguardista pues son los representantes de la ruptura del Eros contra el Nomos, ¿no? Esa cosa admirable, el pecado, es el título de otro capítulo maravilloso, donde empieza hablando del retrato de Stalin como bufón y el retrato de Cristo, de los retratos que hizo Picasso, que pintó varias veces a Stalin y varias veces a Cristo, y bueno, sigue por ahí comparando la iconografía tradicional, y bueno, en fin, una maravilla. Y después motivos traicos y alegoría cristiana en la obra de Picasso, pues se refiere naturalmente a los Bollard, al Picasso donde se autorretrata como Minotauro, el laberinto. En fin, yo ya creo que voy a ir parando y recomiendo vivamente este libro, que tiene su dificultad, pero que, bueno, lo hermoso es difícil, como decía Platón en el Hipias Menor al final. Yo lo recomiendo vivamente. Bueno, Por es cierto, muy evidente. La balsa de la medusa es un libro nuevo, se puede conseguir fácilmente porque es del 2008, o sea que perfectamente. Machado Libros, La balsa de la medusa. Bien, con la prosa magnífica de Jean Clair, como quedó claro, ¿verdad? Sí, sí. Es que la manera de escribir es fundamental, no solo lo que cuentas. Claro, naturalmente. Es cómo lo cuentas. Claro, sin duda, sin duda. Bueno, pues yo, de una manera ya a galope tendido, voy a explicar la recomendación que tengo prevista para hoy. De Borges hablamos constantemente. Yo creo que casi no hay programa que no salga en el que Borges no aparezca referenciado de una manera directa o indirecta. Pero claro, tiene su explicación. Borges, porque creo que le complacería a él, voy a decir, es la literatura. Pero es también muchísimas otras cosas. La literatura filosófica, periodística, ensayística. Bueno, bien, pues en este caso, este es un libro un tanto singular, por cuanto no se trata de la obra estrictamente literaria de Borges. Voy a enseñarlo, sí, en fin. Borges en Sur. Sur fue una revista prestigiosísima, argentina, donde colaboraron naturalmente personalidades literarias muy diversas, entre las que destacan de una manera preferente Victoria Ocampo y desde luego Borges. Y estas páginas, las de este libro, acogen el periodo de 1931 a 1980. Bueno, hay que decir que en realidad me parece recordar que es en el 74 cuando él termina las colaboraciones, pero es que lo acerca hasta el 80 porque incluye un discurso de Borges en la UNESCO. En todo caso, son colaboraciones periodísticas
deliciosamente literarias que merece muchísimo la pena leer. Yo creo que quien empieza a leer esto va a seguir, pero va a seguir de corrido. Y en todo caso, como son artículos, breves artículos periodísticos, refiriéndose a temas muy diversos, pero siempre con la impronta de Borges, pues es un libro sumamente recomendable. Hombre, yo diría, si no fuera tratándose de Borges, un oxímoron, que es un Borges menor, pero a cambio tiene una ligereza y una variedad que, claro, no tiene el Borges más denso de los cuentos o de la poesía. Sí, bueno, en todo caso, el Borges menor lo explica José Bianco, el gran escritor argentino, que se ocupaba de la secretaría de la revista. El de la pérdida del reino, ¿no? No sé, sí, sí, diciendo lo siguiente: qué alegría verlo llegar con uno de esos originales que eran la razón de ser de la revista. Sus textos elevaban el contenido y a veces lo desnivelaban. ¿Para cuándo las pruebas?, me preguntaba Borges al dejar los originales. Cuando yo le avisaba que estaban listas, se presentaba inmediatamente. Después de publicarle su colaboración, nunca le oí quejarse por algún error. Bueno, yo tengo que decir que la frase que sigue a continuación era una forma de quejarse, pero a lo Borges. Y decía, mejorada por varias erratas. Era su frase preferida. Borges o la simplicidad, podría decirse de este escritor tan complejo. Voy a citar, así de pasada, algunos de los títulos que dan pie a estos artículos. Empieza por una vindicación de Mark Twain, en noviembre del 35. Modos de Chesterton, de julio del 36. La Biblioteca Total, de agosto del 39. Que es, evidentemente, un tema súper borgiano, ¿no? Hay que por recordar supuesto. que la Biblioteca de Babel es uno de los cuentos. Por supuesto. Joyce y los neologismos, noviembre del 39. Y así artículos sobre cine, sobre libros, una interesantísima miscelánea que recoge títulos como, por ejemplo, el caso Lolita. No tengo que decir, o sí, a propósito de la calificación moral de la novela de Nabokov, que por entonces un decreto de la Municipalidad de Buenos Aires la había calificado de inmoral y había determinado el secuestro de la novela. Esto ocurría más o menos en septiembre-octubre del 59. De todos modos... Porque Lolita tiene 12 años en la novela. Claro, claro. No puedo dejar de leer lo que de un modo deliciosamente irónico dice Borges a propósito de esto. Dice, no puedo intervenir con eficacia en esta polémica, escribe Borges, porque no he leído el volumen de Nabokov y no pienso leerlo, ya que la longitud del género novelesco no coincide ni con la oscuridad de mis ojos ni con la brevedad de la vida humana. Son contados los libros, las 1001 noches, diremos, o el Orlando Furioso, de cuya esencia misma es inseparable la longitud, porque nos da la certidumbre de que en sus páginas podemos perdernos como en un sueño o una música. Las muchas páginas, en general, son promesa de tedio y obra de la mera rutina. Algo hablamos todavía hace muy poco. Sí, de que nunca había escrito una novela. En efecto, del encopio del relato corto en general y del de Borges en particular. Naturalmente, es que en Borges hay que leer la historia universal de la infamia, que ya, en fin, tomad nota, y en todo caso, quien lo hayáis leído, volved a leerlo, de 1935, o el Historia de la Eternidad. Por cierto, en la Historia Universal de la Infamia está el atroz redentor de Lázaro Morel, que naturalmente, en fin, yo creo que ya da pistas sobre lo que se trata, ¿verdad? Bueno, ambos títulos son irónicos, ¿no? Porque la Historia de la Eternidad no hace falta explicarlo, pero la Historia Universal de la Infamia tendría que ser una enciclopedia, y es un librito a corto con 12 casos espigados de aquí y de allá. Sí, claro, porque, en fin, porque... Y él es consciente de esa porque ironía. trata con cortesía al lector, y le deja a él que evolucione. Ya, pero podría haber claro, llamado
Infames famosos, por ejemplo, y no se comprometía, pero la historia universal con ese empaque ahí académico que da, te imaginas ahí, Pero yo qué eso sé, es, pero eso es Humboldt, borgiano puro. claro, Bien. y la historia de la eternidad, ni te cuento. Sí, las ficciones de 1944 con Tlón, Ugbar Orbisterquos, con el Pierre Menard, autor del Quijote, Funes el Memorioso, el Aleph, del que hablamos todavía aquí el otro día, de 1949, el informe de Brody, el libro de Arena, esto ya en los años 70, en fin. Lo que pasa es que el libro de Arena no es un cuento como los otros que No, he leído, claro, es claro, una colección de claro. cuentos, donde Bueno, está la en moneda fin, de hierro y... Vamos a terminar ya con Borges, colaboraciones en Sur desde 1931. Qué joven está en esa portada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Acostumbrados a las fotos de Borges de además 70 y 80 porteño, años. así, muy porteño, ¿no? Muy, Sí, lo dices por el cuello cisne ese. Esta es una edición de MC, Editores, de 1999. Si no la encontráis fácilmente, perseverad, que merece muchísimo la pena. Mira, últimamente han editado en Bolsillo un libro que recoge muchísimo de esta obra breve de revistas y tal, y yo no sé si no está también Borges en Pues la revista estupendo. Sur. Es Por un uno librito, u otro conducto, sí. llegad aquí. Y ese es Y hasta nuevo. aquí nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Porque, claro, En realidad deberías de acabar diciendo no tenías por qué saberlo, porque ahora ya quedas obligado. Sí, ahora queda obligado, sí. Ahora lo que quedamos obligados somos nosotros a hablar de la alquimia casi como quien deletrea, en fin, y porque nos queda, ya os voy diciendo, muy poquito tiempo. Yo quería hacer una mención, expresa a algo que comentamos hace un rato, y yo sé que tú tienes ahí, en fin, para rato, ¿no? Pero en tu guión al caso. Pero me parece que referenciar a los alquimistas de Felipe II era interesante, porque, bueno, vamos a ver, esto de los alquimistas de Felipe II nos va a dar para un programa entero seguro, y ya un programa al que nos podemos comprometer, ¿verdad? Es decir, de manera monográfica. Por lo tanto, vamos a hablar poquito de los alquimistas de Felipe II. Sí, eso vendría a ser una segunda época, lo que hablábamos al principio, la Edad Media por un lado, y la época de esplendor, o un nuevo Pero esplendor. ¿hay o sería no el hay Renacimiento. continuidad entre la alquimia medieval y la alquimia renacentista? Porque la alquimia Pues, renacentista yo creo que es no, de que un no carácter hay. ecléctico, Sí, sí. completamente... No lo hay, porque en el siglo XVI, siglo XVII, ya hay muchas obras publicadas, aunque siguen circulando manuscritos, ya son autores conocidos. Hombre, lo que pasa en el siglo XVI es una cosa fundamental. Acaba de caer Constantinopla, hay un montón de escritos griegos que llegan a Llega mucha Occidente, información. se descubre el Corpus Hermeticum, se hace la traducción al latín de Siguen Ficino de publicándose- Platón. siguen Eso es una publicándose- revolución. Siguen publicándose obras pseudo-lulianas. El corpus luliano es interminable, y ahí es donde surge esa imagen del Yule alquimista, que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Y en esa época, lo que hablábamos hace un rato, retoma la corte de Felipe II esa posibilidad de la alquimia de poder prolongar la vida, por un lado, del propio rey, y la cuestión económica, lógicamente, ¿no? Refieres ahora a Felipe II. De Felipe II, perdón. Y ahí es donde se instala, a raíz de eso se instala en la corte de Felipe II toda una cohorte de alquimistas, de embaucadores. Cohorte o caterva. Y Vete a saber lo que aquello es, nombramos. gracias a eso, por otro lado, La cohorte se de los instala- milagros. se instala allí la Real Botica, que es de las boticas más grandes de Europa. en Bueno, y aquel gracias a momento. eso tenemos la mejor colección de boscos que De- hay en el mundo y de por libros, la pasión alquímica de Felipe II, precisamente. de libros alquímicos Porque si hay un también. pintor alquímico,
es el Bosco. Claro, el Jardín de las Delicias es una referencia. Claro, y tenía una creencia particular Felipe II por este señor y compró un montón de cuadros, por eso los tenemos. Y de obras alquímicas todas, Y todo lo que, alquímicas lo que se también. publicase por Europa, y manuscritos también. Manuscritos, por si alguien tiene interés, pues traigo este libro que es de José Ramón del Luanco. Esto es una reedición, la obra salió originalmente en el siglo XIX, y la alquimia en España. Entonces, José Ramón del Luanco, profesor de ciencias en la Universidad de Barcelona, recopiló en esta obra todos los manuscritos, o la gran mayoría, los que él pudo localizar, manuscritos sobre alquimia en España, final del siglo XIX. La mayoría son catalanes. El original, que es del 19. Debe ser final del 19, principios del 20, no sé si lo pondrá por ahí. Pero bueno, esta es una edición del año 98. Pero esto es una edición como facsímil. Es facsímil, es tipo facsímil, sí. Y si me dejáis, se nos quedaba en el tintero una cuestión muy importante, muy interesante en la alquimia, que es preguntarse ¿por qué se puede transmutar un elemento en otro? ¿El plomo en oro o el hierro en cobre? Pero Busca la transmutación, sí, pero ¿por qué? Una parte de la posibilidad, de la condición de posibilidad de la transmutación ya la aludió antes Manuel cuando dijo que el sistema de los elementos de Empédocles tenía una circularidad que permitía que, en función de la basculación de los principios de lo frío, caliente, húmedo, seco, los elementos fueran girando entre sí y el agua se convirtiera en vapor, el vapor en aire, el aire en calor, el calor en fuego y así. Eso responde a una base científica que no estaba muy alejada de la realidad. Y es, por ejemplo, que entre el oro y el mercurio, el número atómico, es decir, el número de protones que hay en el núcleo del oro, del átomo de oro, el número atómico del oro es 79 y el número atómico del mercurio es 80. Es decir, que si consigues arrancar un protón del átomo de mercurio y empaquetárselo al oro, pues tienes un átomo de mercurio. Si consigues extraerlo en el camino contrario, conviertes uno en otro. O sea, es que esto ya se hizo en este siglo. Lo que pasa es que, por lo visto, los resultados eran muy inestables y el oro se estropeaba. Sí, se ha conseguido, pero sí que se ha conseguido. Una inestabilidad en los años, no sé si pero 30 o 40. Que es casualidad que no andaba muy descaminado. No, de todos modos, el mercurio, además, antes cité yo lo del homúnculo, que finalmente no dijimos nada, ni lo vamos a decir ya hoy. Ya no. No, yo ya no, porque es un poco... Bueno, la otra idea es naturalmente el animismo. Todo está vivo y entonces los metales, como las plantas, tienen su propia vida y entonces su propia pero que eso evolución, a la larva, el químicamente sí. En ese proceso que en alquimia duraba 6, 7, 8 meses o hasta 2 años, lo que era una destilación, una transmutación, en el fondo había un proceso químico que no estaba muy descaminado. Pero con aquella tecnología era imposible. Pero durante meses tú te pones a calentar... Por mucho que maduraras el mercurio... De reproducir lo que la naturaleza hace durante siglos, miles de años, la alquimia lo trata de reproducir en un laboratorio, en el atanor, ¿no? en el horno. ¿Y qué hace? Todo ese proceso con un calor constante muy bajo para reproducir las condiciones de la naturaleza. Entonces, a lo largo de los meses, día y noche, calentando una sustancia, tú no sabes pero a qué llegas. Con una presión enorme y con unos calores enormes y con un tiempo enorme es imposible de lograr, aunque te tires 10 años en el atanor. Eso lo sabes hoy, pero en el siglo XVII no. Pero ¿cómo además sabían ellos de esas afinidades? Porque ellos evidentemente no conocían lo que nosotros hoy sabemos que consiste la base por eso química, diríamos la base atómica de la afinidad. Y luego había otra cosa que esa idea por casualidad. Yo creo que tiene que ver con analogías y con intuiciones. Intuiciones. Una cosa, ya voy terminando, y es que en aquella época y hasta el siglo XVIII la ciencia daba por hecho que los metales crecían en el seno de la Tierra. Lo que decíamos antes, crecían con las plantas. Entonces, igual que del magma evolucionaba, se daba una reacción alquímica y el metal surgía a través de las vetas a la superficie, sí, como crecen las raíces de un igual árbol. Que una veta de oro, eso mismo se podía reproducir, porque los metales
se creaban en el seno de la tierra, iban evolucionando, camino de la perfección que era el oro. Voy a repetir, a ver si ahora sí, lo del homúnculo, que tengo yo un interés particular, como está claro. No, ¿qué quiere es que decir lo hombrecito? Lo digo, Los hombrecitos, sí. Iba a decir, claro, lo del el hombrecillo, que se lo explicaremos al personal. El hombrecillo del frasco, como aparecen en muchas imágenes. En otro momento, por una parte, es que claro, lo cito de nuevo, porque por una parte hablabas del mercurio, el mercurio formaba parte, digamos, de la fórmula del homúnculo, y luego, claro, es que se enterraba en unas determinadas condiciones para producir... Se Es pudre. decir, no estamos hablando del homúnculo, pero en cierto modo sí, es lo que quería decir, ¿no? Sí. Todo ser vivo o todo metal, todo objeto se tiene que pudrir para renacer con una Es el perfección ciclo de la naturaleza, superior. muerte. Hay que darse cuenta que en aquella ciencia estaba la generación espontánea y estaba también, por debajo de los 4 elementos de Empédocles, estaba la concepción escolástica medieval, que es la de Aristóteles, de la materia prima, la cual efectivamente es lo mismo por debajo de todas las cosas diferentes. Por tanto, si la base de todo es lo mismo, la materia prima, Claro. lo diferente se puede convertir en su Y los contrario. metales son los mismos siempre para los alquimistas, azufre y mercurio y sal en diferentes proporciones, con lo cual el origen es el mismo, con lo cual puede ser factible pasar de uno a otro. Esa es, digamos, la ideología que diríamos Esa es hoy, la- que subyace a... Pero claro, eran creencias. O sea, en realidad, Pero hasta desde el nuestro siglo punto de XVIII vista... no eran creencias, Bueno, hasta el era XVIII ciencia. era ciencia. Bueno, para la ellos. filosofía natural era esto. Es que en cierto modo Aristóteles, al que acabas de citar otra vez, en fin, no hay que decir, porque es sabido en todo caso. Dígase, va a impregnar el cristianismo precisamente, Sí, claro. con lo Sí. cual ahí, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver, una invitación a los dos, sobre todo a ti seguramente, que en fin, que eres, como diría, el especialista, dicho en su sentido más recto, ¿verdad? Y es el heredero remoto de los alquimistas, porque En los efecto, farmacéuticos en efecto, son los últimos, en efecto, los últimos alquimistas. En efecto, bueno, pues no, digo que a modo de resumen, dinos algo, porque es que esto ya tenemos que entrar, ya dije Sí, pues que es un tema apasionante, es un tema de la historia de la ciencia, que no es astrología, no es tarot, es ciencia, o por lo menos así constaba. Bueno, la hasta el astrología siglo también XVIII. fue una ciencia. Como después vas a leer de La vida es sueño, la astrología en aquel momento, Sí, sí. todavía en el 17, Sí. vamos a ver. era científica. Antes hablamos de Felipe II. Felipe II, ya en su juventud primera, a través de un inglés, yo no sé, era John Dee, no recuerdo lo mismo. Puede el que nombre, fuera así, era de la corte Pero de Isabel I. sí, se hizo una carta astrológica. Sí. O sea, Pero en aquel momento eso todavía no era superstición. No, pero además yo creo, en fin, ahora ya yo creo que la astrología tiene una base, digo los términos, la base fundamental de la astrología, yo creo que tiene fundamentos razonables para, no sé, digamos, para prefigurar retratos en fin. Pero bueno, en fin, eso sería ya otro programa. Es otro programa. Otra cuestión. Incluso en el siglo XVIII estaba pensando quién era, en los estudios, en la Universidad de Salamanca, las clases de matemáticas acababan siendo lecciones de astrología. Una cosa que... Pues ese debate sobre astrología está muy presente en Calderón. Claro, sí, por supuesto. Es el tema de si el destino está fijado en los astros. Claro, pero Y de está eso ya te Shakespeare, vas... que es de la misma época. Pero no agotes la cosa, porque de eso te No, vas a por Dios, ocupar agotarme seguramente yo, algo. ¿qué dices? Seguramente algo. Bueno, pues nada, cierra el Nada. asunto que... Oye, por cierto, tenemos se nos aquí- quedó lo de la alquimia gallega, que yo creo que en algún momento dijiste que ibas a decir algo. La alquimia gallega es lo que comentábamos de nuestros paisanos alambiqueiros. Bueno, los entonces ya lo aguanteros. citamos. que sí. sin saberlo son herederos Sí, de toda aquella ciencia del siglo XVII. Que por lo menos de la tecnología que subyacía a lo que en aquel momento era una ciencia. Sí. Y no se dan cuenta, no son conscientes, pero... No, y es desde así. luego al aguardiente el orujo transmuta. El eso no agua de cabe duda. vida es... Sí. eso es- Sin Eso duda. cualquiera. Sin No duda. diría transustancia porque parece blasfemo, pero transmuta. Sí, Bueno, sí. yo no sé vosotros seguramente también, pero yo tuve ocasión de conocer, me pongo en 45 años atrás, ¿no? Tuve ocasión de ver
alambiques, pero bueno, funcionando de una Sí, manera, sí, funcionando de una manera regular, alambiques funcionan y yo, todavía, y yo beneficiándome, en fin, del producto que salía de los alambiques. Del agua de vida. Del agua de Espero vida. que fuera de la Sí, segunda o agua- tercera sí, destilación y no de la primera. Sí. agua de vida, que hay que decir que al whisky se le llama del mismo modo. Sí, 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 sí. Bueno, por ahí le va, ¿no? Bueno, pues nada, pues ahora Es es tiempo para nuestro espacio lírico, poesía, eres tú. Bueno, y hoy ya apuntó algo hace un momento Emilio, así de refilón. Voy a dar lectura a un poema dramatizado, a un poema trágico, muy conocido por otra parte, de La vida es sueño, de Calderón de la Barca. Calderón de la Barca, extraordinario dramaturgo y prolífico escritor, que fue a la vez soldado, como se llevaba en la época, en Italia y en Flandes. Y bueno, dígase que participó activamente en la guerra de Cataluña en el año 1640, que hay que ver, digo que hay que ver lo de Cataluña. Precisamente participó en la Guerra de Cataluña cuando estaba en plenitud literaria, es decir, a 1640, pues bueno, 40 años que tenía. Fue ordenado sacerdote en 1651, en fin, y todos recuerdan, sin duda, que se trata de un autor que escribió muchas comedias, piezas cortas entre meses, autos sacramentales, en fin, el alcalde de Zalamea, el médico de su honra, el mágico prodigioso, que ya nos viene bien un poco al asunto que nos ocupa, el mayor monstruo, los celos, y cómo no, lo que hoy precisamente me va a ocupar en lectura, esos versos trágicos de La vida es sueño. La vida es sueño es paradigma de la libertad como mayor y necesaria expresión humana, esencia fundamental del libre albedrío. Y después le voy a pedir a Emilio a que de una manera sucinta y breve, obligadamente, pero nos diga algo, si quiere, respecto a esto. Bien, vamos a ponernos un poco en situación. Con acento de queja y con clamor de rabia se lamenta Segismundo encadenado en un ruin calabozo y dice así: ¡ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice! Apurar, cielos, pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando a una parte, cielos, el delito de nacer, ¿qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Nace el ave y con las galas que le dan belleza suma, apenas en flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas salas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma. Y teniendo yo más alma, ¿tengo menos libertad? Nace el bruto y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signos de estrellas, gracias al docto pincel, cuando atrevido y cruel la humana necesidad le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto, y yo, con mejor instinto, tengo menos libertad. Nace el pez que no respira, aborto de ovas y lágrimas, y apenas bajel de escamas sobre las ondas se mira, cuando a todas partes gira, midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío, y yo, con más albedrío, tengo menos libertad.
nace el arroyo, culebra, que entre flores se desata, y apenas sierpe de plata entre las flores se quiebra. Cuando músico celebra de las flores la piedad que le da la majestad del campo abierto a su vida, y teniendo yo más vida, tengo menos libertad. En llegando a esta razón, un volcán, un Etna hecho, quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón negar a los hombres sabe privilegio tan suave, excepción tan principal, que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto y a un ave? Bien, y desde la... sigue la tragedia del argumento, naturalmente, de la experiencia doliente de Segismundo, de que ni aun en sueños es perdido el bien, y que le viene arrepentimiento profundo de las violencias a que se ha entregado en eso que a él le parece su vida soñada. Y así acaba hablándose a sí mismo, en versos también sumamente conocidos, pero yo creo que muy pertinentes al caso. Dice: sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece, sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza, sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende, y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entienda. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Por cierto, con esto parafraseó Aute en una canción conocida. En todo caso, la invitación, decía, a la consideración filosófica reflexiva de este tono trágico que adquiere la aspiración suprema de la libertad en el ser humano. Sí, bueno, el tema es muy barroco. Si la realidad es en realidad un sueño real o no, el tema de la vanitas es el tema también de Descartes. La vida de sueño es de 1636 y el discurso del método de 1637. Y el tema es el mismo, es real la realidad, las cosas son como las percibo, estoy realmente viviendo lo que vivo o estoy soñando que vivo lo que me pasa. Bueno, hay que decir que Segismundo estaba drogado, claro. Bueno, esto es Segismundo estaba en la prisión porque su padre, el Basilio, pues se había enterado por un horóscopo, de ahí lo de la astrología, que se iba a rebelar contra él y lo iba a derribar del trono, iba a ser un tirano. Y entonces lo mete desde pequeño en una prisión y allí Clotaldo pues lo educa y tal, pero en la soledad de la prisión, y ese es el primer Segismundo que vemos ahí riéndose de esa condición allí en su torre, mientras alrededor hay un mundo lleno de gente y hay un bosque al que llega pues, Rosaura y Clarín y todo esto. Entonces el tema en realidad es un tema no solamente moral, es un tema también científico, es la metafísica de la aseveración de que lo que hay, el tema de la certeza, para decirlo en términos de Descartes. Pero aquí entreverado evidentemente con el tema de la libertad. Claro. En principio él tiene libre albedrío y lo sabe, de hecho lo dice ahí en un verso, pero no tiene libertad porque está encadenado en una prisión. El segundo Segismundo, el que ha vivido la experiencia que él piensa que es un sueño, pero que en realidad ha sido un experimento de su padre de sacarlo de la cárcel y ponerlo en la realidad y en la corte, es un Segismundo desengañado, convencido de que, como ahora vuelve a estar en lo que él cree que es su realidad, y que es solo una de sus realidades, y que lo otro, la corte, pues fue un mero sueño, pues todo es un sueño, no se puede estar seguro de nada y tal. Pero no acaba aquí. La conclusión de que la vida es sueño no es la conclusión de la vida es sueño. Porque en el tercer acto, efectivamente, él demostrará... Yo no quería llegar hasta ahí, pero está bien. Sí, pero demostrará que Basilio se equivoca en parte, porque él es capaz de ser un rey justo y piadoso y lo perdona cuando, en fin, el ejército se pone de su parte, se levanta y vencen al rey, pero por otro lado, él acaba efectivamente de rey apartando a Basilio del poder, con lo cual
el vaticinio se cumple y no se cumple. Sí. Es una posición muy complicada. Ambigua. Claro, como corresponde a la polémica de Auxilis, que es la propia del 16, vamos, del 17, donde la posición jesuita, que es la de Calderón, que es un Que alumno de además los procede jesuitas, de los jesuitas, claro, pues se contrapone a la de los dominicos, que es más, diríamos, agustiniana y más, bueno, predestinacionista. Bueno, esto se podría discutir mucho, pero vamos, mucho menos, digamos, libertaria y mucho menos pro libre albedrío que la jesuítica, donde la gracia efectivamente es una gracia porque no te la mereces, pero es una gracia que auxilia la acción. Es, bueno, no te, digamos, elimina la libertad. En el fondo se trata de compatibilizar la omnipotencia y la omnisciencia de Dios, que parece que obliga que si Dios sabe todo lo que vas a hacer es porque ya está escrito y no puedes hacer otra cosa, con la libertad del hombre, que es necesaria para cooperar con la gracia salvadora de Dios. Aunque la prioridad de la salvación dependa de la gracia divina y la iniciativa de Dios, y Dios es el que te salva, en cierto modo la posición católica es que también Dios va a tener en cuenta si eres bueno o malo, en vez de simplemente estar ya, antes de haber hecho nada, ni bueno ni malo, predestinado a la salvación. Ahí está el libre albedrío. Ahí está el libre albedrío. Y del otro lado está Agustín, y más allá de Agustín está actualmente Lutero, y más allá de Lutero, Calvino, en ese peso progresivo de la predestinación. Bueno, pues estupendo. En fin, hasta aquí nuestro espacio lírico-filosófico hoy. Sí. De la vida y sueño se podía hablar una semana. Sí, sin duda, sin duda. Sí, bueno. Decía, hasta aquí nuestro espacio lírico-filosófico de hoy. Poesía eres tú. Bueno, y también termina aquí, naturalmente, este crisol de cultura en este sábado 29 de septiembre de 2018. Bueno, muchas gracias, naturalmente, Miguel, por tu presencia, por tu conversación, en fin, por tus saberes alquímicos. Y seguiré buscando la piedra filosofal. En efecto. Bueno, ya nos pasará su frasquito, ¿no? Cuando... Claro, y sin perjuicio, en fin, de que el próximo tema pues pueda ser cualesquiera podamos proponer. En todo caso, nos queda ahí lo de los alquimistas de Felipe II, que cualquier día podemos abordar, tal y como, por otra parte, acabé de comprometerme hace un rato. Y su arquitecto, Juan de Herrera, que también en efecto, el del Escorial. Un hombre peculiar, el Escorial, que es una recreación del Templo de Salomón. Así es, nada así menos. Es. Bueno, a ver, en fin. Hay que dejar algo que bien me parece lo que decís, a condición de que lo abordemos en otro momento. Pero si decir esto no es nada más que dar un apuntito, luego... Sí, bueno, anda que me acabas de recordar una frase que naturalmente no voy a decir. Mejor. Bueno, no sé, mejor. No, bueno, pero digo por razón de brevedad, además. En fin, bueno, se ha de decir que la próxima semana, atención, mucha atención, porque el programa de la semana que viene tiene, en fin, todo apunta, estoy completamente seguro, que va a ser memorable. Repito, memorable. Y subrayémoslo muy especialmente. La próxima semana vamos a hablar de el perfil humano y literario de Camilo José Cela. Pero vamos a hablarlo con una persona que le conoció personalmente, que le trató mucho y bien, que tiene una colección de libros dedicados por Camilo José Cela, claro, naturalmente tributo de esa amistad, dedicados, yo creo que pasan largo del centenar, y que tiene una biblioteca exclusiva de las ediciones de Camilo José Cela, que me consta que pasan del 1.000.000 de ejemplares. Pero es que además, repito, le conoció personalmente, le trató mucho, comió con él en muy diversas oportunidades, y por otra parte es una persona con la que tengo yo una amistad, en fin, de hace ya muchos años, muchos, pero ya muchos, pasa seguramente de 25, y es persona, dentro del ámbito de Ferrol, por otra parte,
muy reconocido y fuera del ámbito de Ferrol naturalmente también, pero lo digo en lo que conviene al ámbito de Ferrol. Es una persona muy conocida, es presidente de la SAF, pero en realidad esto es lo de menos con ser importante. Me estoy refiriendo naturalmente a Ricardo Díaz Casteleiro Romero, que será mi invitado, nuestro invitado, la próxima semana. Es que vamos, es que no os podéis perder este programa de ninguna manera. Espera que tenga un seguimiento masivo en todo el mundo, digo Urbit et Orbi. En fin, señoras y señores, jóvenes de todas las edades, mi gratitud toda, entera como de costumbre, por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestra actitud crítica y cómplice. Aquellos que veáis este programa en su edición del sábado, sabed que seguidamente se ofrecerá una excelente película seguida de animado coloquio a su final. Por lo demás, nos vemos la próxima semana en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo entre 7:30 y 8, según obligados ajustes de programación, y después ya en Internet, en YouTube, a través de Internet. Muchas gracias, Emilio. Nos vemos la próxima semana con un programa, en fin, ya has oído, ¿verdad? Tendré ocasión de presentarte a este señor. Sí, que yo no lo conozco. Bueno, en fin, repito, que nos vemos el próximo sábado a las 9:30 de la noche en Crisol de Cultura. Será un placer. Ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. I had to do